En la zona rosa de Bogotá, donde el lujo y la elegancia parecen alejar cualquier sombra del conflicto colombiano, una pequeña semilla de violencia germinó el 17 de junio de 2017. 3 mujeres perdieron la vida en un baño del segundo piso del centro comercial andino. Ana María Gutiérrez, de 41 años, Lady Paola Jaime Ovalle, de 31, y la joven francesa Julie, de 23 años. Para muchos fue solo otro acto aislado de terrorismo, pero esa semilla, pequeña e insignificante como pueda parecer, no nació de la nada. Creció en una rama específica de un árbol milenario, el árbol de la violencia colombiana, cuyas raíces se hunden profundamente en la desigualdad, la exclusión y el rencor acumulado por generaciones. ¿Y piensas que aún se recuerda lo que sucedió acá o que ya está un poco más en el olvido? No, eso ya quedó en el olvido. Claro. Sí, porque ya pusieron más seguridad, Esta respuesta no es casualidad. En la carrera 11 con 82, en pleno corazón de una de las zonas más prósperas de Bogotá, el olvido se vuelve un mecanismo de supervivencia, pero ese olvido es engañoso. Para entrar a los malls, por ejemplo, están estos guardias que con los perros que siempre están dispositivos y luego con lo que dicen de un coche y me checaban la camioneta y todo, o sea, sea súper raro. No sé qué opinar, pero está feo. Los visitantes extranjeros perciben inmediatamente lo que los locales han normalizado: el miedo institucionalizado, la seguridad como ritual cotidiano. Porque aunque intentemos olvidar, nuestros cuerpos recuerdan. Durante las grabaciones, más de 5 personas se negaron a ser entrevistadas, sospechando de nuestras intenciones, demostrando esa desconfianza visceral que llevamos tatuada en el alma como colombianos. La violencia en Colombia no ha sido la misma a través de los años. Se ha transformado, ha mutado, ha encontrado nuevas formas de expresión manteniendo siempre su esencia, la exclusión y la desigualdad. En los 50s fue la violencia bipartidista que desangró el campo. En los 60s y 70s nacieron las guerrillas. En los 80s y 90s el narcotráfico. En los 2000 el paramilitarismo. Y ahora, en la segunda década del siglo XXI, emergen grupos urbanos que canalizan el mismo rencor ancestral, pero en nuevos escenarios. Los centros comerciales, los espacios de consumo, los símbolos de esa Colombia próspera que existe para unos pocos. Según las investigaciones, el atentado fue perpetrado por una red criminal que incluyó a Violeta Arango Ramírez, pero más importante que los nombres es entender qué representan. Son el producto de un país que ha construido su prosperidad sobre la exclusión sistemática de millones. Para entender esta semilla de 2017 debemos remontarnos a las raíces más profundas de nuestro árbol. La zona bananera es una verdadera Nicaragua colombiana. Allí no hay liberales ni conservadores, sino días y sandinos. Los unos se venden y los otros no. Jorge Eliezer Gaitán, en 1929, denunciaba ante el Congreso la masacre de las bananeras. Sus palabras resuenan con terrible actualidad. Hablaba de una Colombia dividida entre los que se venden al capital extranjero y los que resisten. Describía soldados que vivían en las casas de la United Fruit Company mientras asesinaban trabajadores colombianos. Esta historia de despojo, narrada magistralmente por Gaitán, nos muestra el patrón. Siempre ha habido una Colombia que prospera a costa de otra Colombia que sufre. Catherine Legrand nos enseña en sus estudios sobre los antecedentes agrarios de la violencia algo fundamental. Colombia construyó su economía moderna a través del despojo sistemático de los colonos campesinos. Durante el siglo XIX y principios del XX, mientras las familias campesinas abrían frontera, cultivaban tierras baldías y construían comunidades, llegaban los grandes hacendados con títulos falsificados para despojarlos. Los campesinos que habían trabajado la tierra durante décadas, que habían construido escuelas y caseríos, eran convertidos de la noche a la mañana en arrendatarios de su propia labor. Este patrón de despojo creó lo que Legrand identifica como la resistencia campesina. Movimientos que rechazaban la expropiación y reclamaban sus derechos sobre la tierra. Esta es la raíz de nuestro árbol, un país que se modernizó robándole a los pobres para darle a los ricos. Hoy, Colombia es el país más desigual de América Latina. No es casualidad, es el resultado histórico de siglos de concentración de la riqueza, de exclusión sistemática, de violencia legitimada contra los desposeídos. Este lugar significa para mí mi sustento para conseguirme el diario. Significa pues un lugar muy bonito donde viene gente, mucho turismo. Nuestro entrevistado, que lleva 37 años trabajando en los alrededores de Andino,
representa esa Colombia del rebusque, la que sobrevive en los márgenes de la prosperidad ajena. Su testimonio contrasta brutalmente con la opulencia del centro comercial. El atentado en Andino no fue un acto aleatorio, fue profundamente simbólico. Atacar un centro comercial de la zona más exclusiva de Bogotá es atacar el símbolo mismo de esa Colombia próspera que excluye, que ostenta, que consume mientras millones sobreviven con lo mínimo. Es la materialización de ese rencor histórico que nace cuando ves a unos pocos vivir como reyes, mientras tú o tus padres o tus abuelos fueron despojados, excluidos, marginados. Es la envidia convertida en bomba, el resentimiento transformado en acción violenta. Pero no justificamos la violencia al entender sus raíces. La condenamos comprendiendo por qué emerge una y otra vez en nuevas formas. Hoy, 7 años después, cuando caminamos por los pasillos de Andino, cuando vemos los perros antiexplosivos, cuando las personas se niegan a ser entrevistadas por desconfianza, estamos experimentando la Colombia real, un país donde el miedo se ha vuelto parte de nuestra identidad cultural. Pues que debemos andar de pronto un poco con más precaución y cuando hay esas amenazas. Esta precaución no es solo por el atentado del 2017, es la precaución histórica de un pueblo que ha aprendido a desconfiar, a temer, a vivir en alerta permanente. Es el resultado de siglos de violencia que se ha naturalizado en nuestros comportamientos cotidianos. La pequeña semilla del 17 de junio de 2017 no cayó en tierra fértil por casualidad. Creció en el árbol de la violencia colombiana, alimentada por las mismas raíces que nutren todas las ramas de nuestro conflicto: la desigualdad estructural, la exclusión sistemática, el despojo histórico. Desde las denuncias de Gaitán sobre las bananeras hasta los movimientos campesinos estudiados por Legrand, desde la violencia de los años 50 hasta los grupos urbanos de hoy, el patrón se repite. Una Colombia que prospera excluyendo, una Colombia que moderniza despojando, una Colombia que olvida para poder seguir funcionando. Porque la violencia en Colombia no es un problema de grupos específicos, es el síntoma de una sociedad profundamente enferma de desigualdad. Y esa enfermedad, como bien lo sabía Gaitán, como lo documenta Legrand, como lo testifican nuestros entrevistados, esta es la raíz misma de lo que somos como nación. La memoria no es para el olvido, es para la transformación.